Bueno, sí, yo vengo de una familia, nada, de artistas. Desde muy chica me llevaban siempre cuento que también una familia que padecía un poco a la Argentina, ¿no? Con sus situaciones económicas, sus crisis. De chica me llevaban con un cuenta ganado a un cine a ver cuánta gente entraba a ver una película de mi papá, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí con eso, pero a mí un poco la exposición pública, ¿no? De la familia no me iba tanto. Siempre fui una apasionada de la historia. Y también quería contar historias, pero historias reales, ¿no? Entonces siempre me aboqué al periodismo, me especialicé mucho, especialmente en Medio Oriente. Estudié en Estados Unidos, me especialicé en resolución de conflictos armados y desde muy chica quise estar en conflictos. Y empecé a viajar mucho por Medio Oriente, por países asiáticos, por países de África. Y bueno, acá estoy hoy, ¿no? Con nada, una carrera un poco siempre haciendo lo mismo, con una carrera que me apasiona, con una carrera en la que creo y en su capacidad de generar cambio. Yo hoy trabajo para Al Jazeera Internacional, que es un canal de Qatar, pero que trabajo para el canal en inglés. Y bueno, estoy más que nada basada en Buenos Aires, pero bueno, viajo por todo el mundo permanentemente. Teresa, ¿cómo fue esto de esta iniciativa de estudiar idioma árabe, por ejemplo, para vos? Porque, bueno, por supuesto que uno dice, bueno, me preparo para estudiar inglés, los que estamos vinculados aquí en la Argentina de cercanía con el Mercosur, portugués. Vos te fuiste a estudiar árabe y después, ¿cómo se da esto de ingresar a Al Jazeera, ¿no? En la cadena catarí en inglés, a la cual vos representás. Bueno, yo empecé, como te comentaba, era una apasionada de la historia, siempre me interesó mucho como tratar de ver los conflictos de una manera profunda, entendiendo a la gente, etcétera. Y como el mundo árabe, bueno, se habla árabe en muchos países árabes, leía mucho literatura también de autores, entonces quería tratar de leer en el idioma original, poesías de Rumi, por ejemplo, porque en realidad es en persa, pero bueno, nada, de toda esa región había cosas que me fascinaban, entonces bueno, me fui interiorizando con eso, y bueno, me parecía que especialmente siendo chica en Argentina se sabía muy poco del tema, y bueno, yo quería saber más. Entonces bueno, me especialicé un poco en eso. Empecé a viajar, por ejemplo, a Israel, a Palestina desde muy chica. Después estuve mucho tiempo en Afganistán, cubriendo lo que había pasado ahí después del 11 de septiembre. Después me fui a Irak. En Irak viví 3 años cubriendo la guerra desde antes de la invasión de Estados Unidos, durante y después. Y bueno, y ahí me enteré por una amiga mía que estaba Al Jazeera árabe. En ese momento estaban lanzando un canal en inglés que se estaban llevando como a muchas editores, productores, periodistas de grandes cadenas internacionales que se estaban mudando a Doha también para lanzar este canal. Y bueno, y trabajo ahí hace casi 17 años. Trabajé con ellos en Medio Oriente, trabajé con ellos en Afganistán, trabajé con ellos en toda América Latina, cubriendo para ellos lo que va pasando en diferentes países. En Ucrania también, etcétera. Entonces, yo hoy estoy muy contenta, creo que es un canal que muestra especialmente lo que es el conflicto de una perspectiva de la que no estamos acostumbrados o a la que se ve muy poco en Argentina especialmente. Mostramos las noticias desde un punto cuando es importante para muchos países, por ejemplo, en vías de desarrollo, ¿no? Desde América Latina, desde África, desde otros lugares, y no solamente cuando es importante para los países centrales. Entonces, bueno, hoy estoy trabajando con ellos, estoy basada acá en Buenos Aires. Bien, bueno, justamente cuando el otro día hablábamos, te mandaba un mensaje que me contestaste rapidísimo y bueno, yo dije, bueno, no puede ser que rápido que nos contestó y que ojalá que podamos hacer la entrevista porque te venimos buscando y rastreando, pero sabemos de la complejidad de que se puede dar justamente por tu trabajo. Vos estás residiendo hoy en Buenos Aires, estás circunstancialmente en Buenos Aires. ¿Cómo es tu vida? Que sabemos que sos una persona que está casada, que tenés 2 hijos y que imaginamos también que es muy difícil articular, ¿no?, tu profesión con esta realidad. Soy una sobreviviente, como toda mujer que trabaja. Tengo 2 hijos chicos, una hija de 13 años y un hijo de 9 años, y tengo un marido que siempre me acompañó mucho, entonces entre los dos nos vamos ayudando. Yo sí, viajo mucho, bueno, ahora acabo de volver, estuve en Arabia Saudita, en Medio Oriente, entre otras cosas. Pero bueno, es difícil, ¿no? O sea, es un tema, muchas veces me toca cubrir historias muy dolorosas, historias muy difíciles,
vuelvo a casa con una carga emocional cargada. A veces trato de tomarme unos días antes de llegar a ver a los chicos para no transmitirles la tristeza, ¿no? O el desencanto de historias que a uno a veces le toca cubrir. Pero mis hijos están acá en Buenos Aires, nosotros tenemos familia acá, entonces todo eso se hace mucho más fácil. Pero tengo 2 chicos a los que intento transmitirle lo que es encontrar la pasión en la vida, ¿no? Que creo que a todo padre, a veces con los que hablo, me parece que en el fondo es lo más importante, ¿no? A ayudar a nuestros hijos a encontrar eso en donde cuando estás trabajando, obviamente con grandes excepciones y con cosas que no nos hacen tan felices, sea como estar de vacaciones, ¿no? Es decir, estar trabajando y disfrutar realmente de lo que haces, que me parece que es una bendición en esta vida. Entonces trato de transmitirles a mis chicos un poco eso, ¿no? Que yo amo lo que hago, que los viajes, que a veces el riesgo es parte de quien soy. Y que por eso hago esto, ¿no? Y que ellos van a ser unos privilegiados y algún día lo pueden encontrar. Teresa, enseguida nos vamos a meter en algunas cuestiones geopolíticas que nos interesan conocer mucho tu mirada, tu opinión, pero quiero preguntarte, ¿cómo es estar en el corazón del conflicto bélico? Dar testimonio de historias reales en las cuales vos tenés al lado situaciones realmente límites, dramáticas. ¿Cómo pasás a contarlo? ¿Cómo lográs desvincularte del dolor y la sensibilidad por lo que te pasa al lado y convertirlo en palabra y relato, sabiendo que hay mucha gente que de repente está viendo desde el sillón de su casa? Bueno, es una manera de vida, ¿no? Yo ya estoy como acostumbrada, empecé desde muy chica, uno intenta filtrar a veces también un poco lo que te va a llegar y lo que no, para poder hacerlo, ¿no? Si uno se involucra demasiado en una historia, muchas veces es difícil reportarlo. Yo siempre trato de destacar que los periodistas que hacemos este trabajo no somos la historia, ¿no? Que creo que es algo a veces difícil de entender. O sea, nosotros estamos para contar lo que le pasa a la gente. Somos los ojos y oídos, ¿no? Hacia el mundo. Entonces, bueno, muchas veces se ve como que los periodistas se convierten un poco en parte de la historia. Yo trato de no serlo y trato de ser lo más objetiva posible cuando lo estamos haciendo. Yo trabajo con una cadena que nos tomamos muy en serio cada viaje y a cada lugar al que vamos. Hablamos con periodistas locales, buscamos rutas más seguras para llegar a un lugar. Buscamos a la persona que nos va a tratar de garantizar cierta seguridad. Muchas veces, por ejemplo, estando en Ucrania y hay que acercarse a la frontera con Rusia, evaluamos si va a haber bombardeos, a qué horas son, para tratar de minimizar el riesgo, ¿no? Acá yo siempre trato de destacar que no es quién es el más loco, quién es el más valiente, es quién puede contar una historia desde todos los ángulos, de la manera más objetiva posible, obviamente hablando con las víctimas, pero no es una carrera en la que nada, es esto, ¿no? Ahí voy a ser valiente, voy a ser un inconsciente, voy a llegar. Yo tengo muchos amigos que perdieron la vida haciendo esto. Hoy tengo 2 chicos, entonces lo trato de hacer de la manera más responsable posible. Pero sí me parece que hay que estar, ¿no? Yo creo en estar. A mí estar reportando desde una oficina o estar desde una oficina central no es para mí. Creo que también eso viene con la personalidad, ¿no? Pero siempre, especialmente a los chicos que estudian periodismo, les digo, ¿no? Háganlo de una manera responsable. No es el valiente el que, obviamente todos podemos tener miedo, preocupaciones, pero no es el valiente el que logra informar, sino es el que logra contar la historia completa, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hacemos nosotros. Si recién prendés la radio, estás escuchando a Teresa Bo, que es periodista, especialista en coberturas en conflictos internacionales, trabaja para la cadena Al Jazeera y está dialogando con nosotros. Teresa, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. Un placer poder hablar con vos. Te escuchaba recién hablar de las perspectivas y de poder dar un mensaje objetivo y de los dos lados. El conflicto en Medio Oriente ocupa hoy la plana de la mayoría de los diarios y sobre todo de quienes no estamos tan cercanos a conflictos bélicos. Es el conflicto del cual podemos saber algo. ¿Cómo está la situación hoy en Palestina? Porque siento que nos llega solo información de un solo lado. Bueno, eso es un conflicto que es muy difícil de cubrir, ¿no? Porque además no solamente toca muchos intereses, sino es un conflicto en donde acá en Argentina hay mucha gente afectada, ¿no? Acá hay, digamos, familiares, amigos de gente que fue secuestrada. Entonces es como que yo cuando veo la televisión acá no se ve lo que pasa en el otro lado, ¿no? Y creo que lo que pasa en el otro lado, en los territorios, en Cisjordania y en Gaza especialmente,
es decir, yo prendo la televisión y no veo los miles de muertos que hubieron, los miles de desplazamientos que hubieron. Mira, yo estuve en Israel hacia fin del año pasado, no podemos entrar a Gaza y creo que esto es muy importante destacarlo. Nuestra cadena tiene 3 periodistas dentro de Gaza, pero si yo quisiera ir a Gaza no me dejan entrar porque es una zona militar. Y es la primera vez que me pasa de estar en un lugar que lo están bombardeando, que se está atacando, que se está peleando y no hay desplazados, o sea, no hay refugiados. Yo trabajo en Afganistán, trabajo en Ucrania, o sea, nos acordamos de esos trenes en Ucrania con la gente escapándose de la guerra. Bueno, en Gaza la gente no se puede ir a ningún lado. Es más, cuando le dicen que vayan a un lugar que supuestamente es una zona humanitaria y una zona segura, también la bombardean. El gobierno israelí dice que ahí se esconden personas de Hamas. Esto es algo que pasa en todos los conflictos, es decir, en todas las guerras que hemos cubierto, muchas veces se utilizan los hospitales, se utilizan las iglesias, se utilizan las mezquitas, se utilizan las sinagogas para esconderse. Entonces, me parece que bueno, hay lo que yo he visto al menos, y lo que yo te puedo contar es que esa tragedia humanitaria que es Gaza hoy, especialmente, con no solamente miles de refugiados, sino con personas que no tienen acceso a remedios, con personas que no tienen acceso a comida, que no son responsables de lo que pasó, ¿no? Porque creo que cuando se trata de limitar el conflicto solamente al 7 de octubre es cortar una parte de la historia. Este conflicto empezó hace mucho antes y ya veníamos viendo de que había más de 300 palestinos muertos en lo que iba del año antes del 7 de octubre. Y no nos olvidemos también las cosas que pasan en Cisjordania también, que están habiendo permanentemente ataques de colonos israelíes con más de 500.000 colonos israelíes en zonas en los cuales construyen edificios, construyen casas. Hay 2 rutas, ¿no? Vos vas a Cisjordania hoy y hay rutas para israelíes y rutas palestinos, escuelas para israelíes, escuelas para palestinos, justicia para israelíes y justicia militar para los palestinos. Ayer leía que un chico de 15 años le dieron una sentencia de 18 años. Entonces creo que el conflicto es mucho más complejo de lo que se lo trata de mostrar, especialmente en países como Argentina. Creo que hay una parte de la historia que no lo están contando. Y bueno, al menos yo y la cadena para la que trabajo, muchas veces tratamos de mostrar un poco ese otro lado, ¿no? ¿Por qué es un conflicto tan difícil de contar? ¿Por qué es un conflicto que polariza tanto? Y por qué es importante contar las 2 partes de la historia, porque es una de las razones por las que nunca se llega a una solución, ¿no? Teresa, buen día, te saluda Rodrigo Miró, te escucho también con gusto las cosas que estás contando. En tantos años de profesión, tantas historias, tanto recorrido, tantos países, si tuvieras que elegir, seguramente es difícil, 1 o 2 historias, alguna anécdota que te acuerdes, que vos decís, bueno, por esto estudié, por esto estoy haciendo lo que hago, una historia que valga la pena contar. Uy, son tantas que me cuesta, ¿no? Porque yo soy como, nada, me comprometo mucho con lo que hago, pero bueno, viví 3 años en Irak y esa es una parte fue una parte de mi vida, ¿no? Llegué a Irak antes de la guerra, después me quedé durante, hice una parte de la guerra con lo que se llama, estando empotrada con el ejército de Estados Unidos, es decir, fuimos desde Kuwait subiendo todo el desierto hasta Bagdad cuando cae Saddam Hussein. Y bueno, fue una situación muy difícil, pero que fue muy, qué sé yo, fue una parte completa, ¿no? Pude cubrir todo, pude cubrir lo que hacía el ejército de Estados Unidos, acceso a lo que eran los que resistían esa ocupación, las víctimas civiles. Me acuerdo de estar con un soldado en una operación militar que hicieron en el aeropuerto de Bagdad. Y cuando cayó Saddam Hussein es como que el Estado colapsó, ¿no? Es decir, todo lo que era, que creo que es algo que en Siria, pero que lo trataron de prevenir, por eso no fue tan grave, pero es como que se cayó la policía, se cayó el ejército y de repente empezaron estas olas masivas de saqueos por todos lados. Y me acuerdo de mirar a un soldado americano y decirle, ustedes van a dejar que pase esto, porque un chico rompe con un pie descalzo, un chiquito de unos 6, 7 años, un vidrio para robarse un enchufe. Y se le abre toda la pierna, se le cortan los tenderos, es una situación como muy terrible, y de mirar a este soldado y decirle, ¿cómo siguen con esto, no? Y él me miró y me dijo, ¿qué querés, que le empecemos a disparar a chicos? Y creo que es un poco, te habla de lo que fue la falta de planeamiento de la guerra de Irak, el invento con el que se planeó la guerra de Irak, de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, cuando Saddam Hussein puede haber hecho todo lo malo que nos podamos imaginar, pero esas armas de destrucción masiva no las tenía, o sea, entonces creo que son esas pequeñas historias que te ayudan a contar
un poco lo que fue un fracaso, ¿no? Es decir, una guerra que se planeó que supuestamente iba a ser muy rápido, pero que después terminó en una guerra civil terrible, después terminó en la creación del Estado Islámico en Medio Oriente, o fue parte de... Entonces, Irak para mí tiene un lugar especial y fue un lugar, en el que aprendí mucho también. Y después Afganistán. Afganistán también es un país en el que durante los últimos 20 años, desde el 11 de septiembre, vimos como la OTAN prometió que se iba a crear una democracia, prometió que volvían los derechos de las mujeres, prometieron que se cambiaban tantas cosas, y yo yendo a lo largo de todos esos años fuimos mostrando cómo se cambiaba por ahí en Kabul, pero cambiar una cultura, cambiar un conflicto. Afganistán es un país extremadamente complejo, en donde no son solo los talibanes los que están ahí, sino que parte de la cultura es extremadamente conservadora, y vimos como solamente en un día colapsó todo el plan de Occidente en Afganistán, los talibanes volvieron al poder, y yo me encontraba llamando a gente que conocía, a mujeres especialmente, abogadas, médicas, que me llamaban desesperadas para que las saquen del país y nadie podía hacer nada, ¿no? Entonces, qué sé yo, es como, mi trabajo es un poco eso, ¿no? Ir mostrando esos puntos rojos que se ven viendo durante mucho tiempo, de lo que son, lamentablemente, en la mayor parte de los casos que cubro, son grandes errores que tienen un enorme costo en las vidas, especialmente de los civiles de todos esos países. Teresa, ¿y quién los cuida mientras ustedes son los ojos del mundo para mostrarnos lo que pasa en lugares a los que no tenemos acceso? Porque he visto algunos videos en la cadena Al Jazeera puntualmente de periodistas heridos con chalecos de prensa. Bueno, nosotros tratamos de tomar, digamos, de reducir el riesgo lo que más podemos, ¿no? Por ejemplo, Al Jazeera muchas veces en zonas en donde hay peleas o una guerra entre ejércitos regulares, tratan de contratar analistas o especialistas en seguridad o ex soldados que te dicen por acá se puede ir, por allá no se puede ir, o sea, de tratar de tener la mayor cantidad de estrategia posible para minimizar el riesgo. En lo que está pasando en Gaza específicamente y en Cisjordania en este momento con el tema de la prensa, es un tema muy complicado. No solamente Gaza está cerrada, sino que hemos visto que hay más de 160 periodistas muertos. Lo que dice Israel es que todos esos muertos siempre son miembros de Hamas. Eso no es así. Yo conozco a varias de esas personas, y uno puede ser palestino o puede haber estado en conferencias de prensa de Hamas. Hamas era o es, hay que ver qué pasa ahora, pero era el gobierno en Gaza, ¿no? Ellos manejaban la policía, ellos manejaban las conferencias de prensa, ellos manejaban... entonces es muy difícil discernir de quién es quién. Entonces lo que tratamos de hacer es, bueno, minimizar el riesgo. Nosotros tenemos una periodista que se llama Shirin Abu Akleh, que es muy interesante el caso porque es un ejemplo clarísimo de esto que estamos viendo ahora, que la mataron hace 3 años, 2 años y pico. Ella estaba cubriendo en Jenin, en Cisjordania, en un campo de refugiados, un enfrentamiento entre el ejército israelí y militantes de un grupo en esa zona, y le pegaron un balazo justo abajo del casco, ¿no?, que le protegía la cabeza con el chaleco. Meses el gobierno israelí inmediatamente salió a decir que habían sido los militantes de ese lugar los que la habían matado, sacaron como unos cuadros muy diseñados diciendo dónde había venido el balazo, y después hubo una investigación profunda, no solamente de una organización o varias organizaciones de derechos humanos en Israel, del FBI, porque la periodista asesinada era palestina, cristiana y ciudadana americana, que terminaron demostrando que a esa chica la mataron y la mató el ejército israelí, y que fue por un francotirador. Y el video es terrible porque incluso le disparan a los que intentan ayudarla. Entonces el nivel de vulnerabilidad para la prensa hoy, especialmente en esa zona, es muy, muy grande. Nosotros, como te decía, ¿no?, tratamos de minimizar el riesgo. Bueno, nosotros nos cerraron la oficina en Jerusalén y también en Cisjordania, diciendo que estábamos apoyando o instigando a la violencia. No nos olvidemos que eso es lo mismo que dice Nicolás Maduro de la prensa o de la oposición cada vez que la gente sale a protestar. Digamos, es una excusa vieja que se utiliza cuando se quiere reprimir a la prensa, ¿no? Entonces, creo que hay 2 historias aparte. Una, la que nosotros hacemos en cualquier guerra tradicional, que es una manera de operar y de tratar de estar y hablar con los 2 bandos.
pero lo otro es lo que está pasando en Israel en este momento, en donde Al Jazeera y yo misma he trabajado en Tel Aviv, he entrevistado a personas israelíes, he entrevistado a miembros de este gobierno, no porque por lo general no quieren hablar con Al Jazeera, pero digamos, hemos tenido mucho acceso en Israel para hablar con la gente, para mostrar lo que le pasa a la gente en Israel, que tampoco es fácil lo que ellos están viviendo, y la gente que se tuvo que desplazar de las fronteras con Gaza o del norte del país en la frontera con el Líbano. Digamos, todo eso se ha cubierto, pero bueno, claramente al gobierno israelí hoy no le gusta que se muestre un poco lo que pasa en los territorios palestinos, lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Cisjordania, que no es menor, digamos, lo que está pasando en Cisjordania hoy con los miles de desplazados que están habiendo en el país, con lo que muchos llaman un estado de apartheid, en donde hay reglas distintas para ciudadanos distintos que viven ocupados. Me parece que es diferente, digamos, el accionar normal a lo que está pasando en este caso en particular. Teresa, ¿qué te pasa cuando escuchás al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proponer un retiro masivo de palestinos de la franja y convertir ese lugar en una riviera de Medio Oriente? La verdad que uno se ríe porque no puede creer lo que uno está escuchando, ¿no? Es un comentario de una persona ignorante de lo que pasa realmente en el terreno ahí. Es decir, a los palestinos que están en Gaza especialmente, es gente que ya la desplazaron en el año 1948 con la creación del Estado de Israel, y más allá de eso con las guerras que vinieron posteriormente. Es decir, todas las personas que viven en Gaza hoy ya eran refugiados y nunca se quisieron ir, y dicen que esa es su tierra y que van a seguir aguantando. Muchas veces se les dice, ¿por qué no se van a Egipto? ¿Por qué no se van a Jordania? ¿Por qué no? ¿Por qué se tienen que ir? Si ese es su lugar, lo que hay que hacer es trabajar para un acuerdo en donde puedan volver a sus casas, en donde se pueda reconstruir, en donde pueda haber un Estado palestino finalmente, porque no nos olvidemos que muchas de las personas que viven ahí, en Gaza y también en Cisjordania, no tienen pasaporte, o sea, no son ciudadanos de ningún país, porque no tienen un Estado. Todo lo que se rige dentro de Palestina hoy, incluso con sus autoridades, que eran Hamas en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, están completamente sometidos a las decisiones de Israel. Israel, por ejemplo, cobra impuestos a los trabajadores palestinos que están trabajando, y todos esos impuestos los recauda Israel. En los últimos meses, gracias a un ministro de Finanzas que tiene Israel en este momento, no se le están dando ese dinero a la Autoridad Nacional Palestina. O sea, la Autoridad Nacional Palestina no puede pagar sueldos si Israel no lo permite. Entonces, el nivel de control que tiene Israel sobre estos lugares también hace muy difícil cualquier tipo de desarrollo, cualquier tipo de avance, porque hay una crisis profunda que nace desde, primero que nada, no tener independencia, y desde primero que nada no tener un Estado propio. Teresa, para ir cerrando la entrevista, me gustaría que digas 2 palabras sobre tu experiencia en Haití también, que es un lugar olvidado del mundo y que no me parece que lo soslayamos, ¿no? Lo que ocurre en ese lugar, en esa isla. Bueno, Haití es un país al que yo trato de ir lo más seguido que puedo. Es un país olvidado, del que la gente se olvida de ir. Es un país que tiene una historia fascinante, ¿no? Es la primera república creada por esclavos, la primera gran rebelión y el primer embargo de la historia hecho por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿no? Y es un país que un poco está sentenciado por problemas propios, tanto como la influencia enorme que ha tenido Francia, Estados Unidos en los partidos políticos y en lo que pasa en el país. Ahora, en este momento, Puerto Príncipe, la capital, está en un 80% tomada por bandas armadas. Yo estuve hace un año y pico más o menos, estoy tratando de volver ahora, pero no hay vuelos, entonces es muy difícil llegar. Hay vuelos a una ciudad y ahí tenés que tomar un helicóptero de la ONU, etcétera, pero es muy muy difícil moverse. El país, los hospitales cerraron. La última vez que llegué al Hospital Central de Haití había gente abandonada, es decir, había gente postrada en una cama sin nadie que los cuide, pero no se podían ir porque no se podían mover, ¿no? Había chiquitos abandonados. O sea, el 50% del país hoy está con grados altos de desnutrición. Todas las rutas que conectan a Puerto Príncipe están cerradas y tomadas también por bandas armadas. La ONU desplegó lo que se llama estoy traduciéndolo, perdón, pero es
Es una organización internacional para garantizar la seguridad con soldados de Kenia y están habiendo algunos soldados de El Salvador, por ejemplo, Guatemala, que están apoyando a la Policía Nacional Haitiana para pelear contra las bandas, pero hasta ahora el mayor problema que tiene eso es que no hay plata. Es decir, creo que es algo que escuchamos un poco en todos lados, ¿no? Es decir, esa unidad que tiene que ayudar al gobierno de Haití a pelear contra las bandas está totalmente desfinanciada, entonces no se puede resolver la situación. Y bueno, es algo que venimos viendo hace bastante. Yo estaba tratando de ir ahora en estas semanas, pero hay que ver qué pasa, pero el desastre humanitario está. A mí me impactó muchísimo, ¿no? El grado de desnutrición de los chicos. Siempre fue un país con muchos problemas, pero lo que está pasando ahora es que, bueno, las bandas están en control y nada, no hay elecciones, no hay un gobierno elegido, no hay un parlamento elegido. O sea, es una situación extremadamente compleja. Teresa, la última pregunta para ya liberarte y completar la nota. Te he escuchado decir, y me encantó, que no te gusta que te rotulen como una corresponsal de guerra, sino como corresponsal de paz. Definime un poquito eso. Y me parece que muchas veces la gente habla de la guerra de una manera, no por ignorancia, ¿no? Como se simplifica, ¿no? Lo que es la guerra, o tiene que haber una guerra civil para... Y cuando vivís la guerra, y la vivís tantas veces, te das cuenta que hay que hacer todo lo posible para evitar que esas guerras pasen, porque por lo general una vez que empiezan es muy difícil terminarlas. Entonces trato, al menos con el periodismo que hago, no siempre, trato de que haya empatía con los dos lados, de que haya empatía con lo que le pasa a uno y con lo que le pasa al otro, que se entienda que hay gente que está sufriendo de los dos lados, que por eso hay que buscar todos los canales posibles para tratar de que haya diálogo, ¿no? Yo soy una eterna convencida de que el diálogo, tal vez el resultado de ese conflicto no va a ser perfecto para las dos partes, pero sí puede haber una solución y un cese del sufrimiento de las víctimas civiles, que muchas veces son los que más me preocupan, ¿no? Entonces nada, me gusta destacar eso, ¿no? Y también viene un poco por, qué sé yo, uno es como que dicen corresponsal de guerra con una grandiosidad, y en el fondo uno es periodista que intenta hacer su trabajo de la mejor manera posible. Teresa, el gusto de haber conversado contigo, casi media hora, de haberle regalado esta oportunidad a nuestra audiencia también. Y el agradecimiento, por supuesto, por tu trabajo, por tu testimonio, y seguir, por supuesto, de cerca cada una de tus coberturas. Lo mejor para vos y hasta pronto. Muchísimas gracias.